¿Cómo estás, Buenas Melanio? tardes, Inge. Buenas Digo, tardes, licenciado. Víctor. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Rodrigo. Buenas tardes, Buenas tardes, lice. licenciado. Buenas tardes, Zené. Casi como 20 son ustedes, se han inscrito. Y de los cuales ya hay bastantes que no vienen, ¿no? Por ejemplo, Edwin ya no viene. Después, Adaín tampoco. Daniel tampoco. Rolando tampoco. Marcio Santos tampoco. Marco Esteban tampoco. Y tampoco Sayali Gualberto. Hartos no vienen ya. De segundo año. Abandonar en segundo es bien raro, porque seguro que ha aprobado primero, ¿no? Yo les recomiendo, jóvenes, no abandonar, terminar. Hay problemas, todo tipo de problemas hay, pero la carrera no abandonen, porque la vida es más interesante cuando se es profesional, más lindo la vida. Cuando no se es profesional, uf, ahí sí que van a sufrir. Entonces, son jóvenes ustedes, terminen la carrera, como será. Bueno, puede ocurrir que hay algún problema, pero igual terminen, ¿ya? Sacrifíquense, ¿no? Estudien. No hay nada difícil, no hay nada imposible, no hay nada. Esas materias de física, química, matemáticas que parecen difíciles, más bien son facilitos. ¿No? Matemática, ¿qué es? La lógica matemática nada más. Sumar, restar, ¿no? Multiplicar, dividir. En base a eso está la matemática. Las teorías de conjuntos, el cálculo diferencial infinitesimal, las derivadas, las integrales, todo. En realidad no tienen, claro, puede haber alguna dificultad si no tienen base de colegio, ¿no? Claro, si no tienen base de colegio, se hace muy difícil las matemáticas. ¿De dónde sale esto? ¿Cómo ha salido? Pero aún, yo tenía un amigo, un compañero de universidad, ¿no? La verdad es que no tenía base de matemáticas, pero aprobaba cálculo, aprobaba, bueno, hasta todas las matemáticas de mi profesión. Entonces, ¿cómo aprobaba si no tenía base? Es que él solo aprendía de memoria los ejercicios. De memoria se lo aprendía. Iba al examen, ya conocía los modelos de ejercicios, en base a eso nomás ya hacía, ¿no? El que quiere puede, como sea, aprueba. Ahora física, aplicar fórmulas. ¿Qué de difícil puede tener la física si no es aplicar fórmulas? Claro, si no se acuerdan las fórmulas, ahí viene el problema, ¿no? Pero siempre se puede, siempre. No hay ninguna carrera difícil, no hay. ¿No? Ni medicina, no, tampoco. ¿Qué? Más fácil todavía medicina, es leer y estudiar nomás. Muy bien, juventud, o sea que no abandonan la carrera. ¿Y de qué podemos conversar hoy día antes de entrar a nuestras clases? ¿Tienen alguna información que les llame la atención, les preocupe o no pasa nada, qué vamos a hacer? ¿No? La vida, la política. Ahora en información en tecnología, no, eso es, cada día salen ¿no? novedades en tecnología. Por ejemplo, ya está a la venta en los mercados nacionales los celulares que se doblan. Ya está
a la venta, ¿no? Y eso es gracias al desarrollo científico. Pero bueno, ¿tienen alguna novedad ustedes de autos, por ejemplo? O nada, de autos no hay nada, nada. Eh, de la historia de Hay la... una novedad. Buenas tardes, Víctor, adelante, licenciado. Víctor. ¿Cómo están, compañeros? Igual, buenas tardes. Y yo tengo aquí una novedad, licenciado, A aquí ver, un poquito hablando sobre el campo automotriz, digamos, sí, que por ejemplo ahora las fábricas de producción de motocicletas Kawasaki ya no están construyendo motores a combustión más, aún ahora lo están haciendo, están creando nuevos motores. motores eléctricos, motores de litio, motores em, agua con gasolina también están combinando. Eh, Víctor, ¿qué ha pasado? ¿Se ha cortado? Sus señales, sí, dice. Sí, se ha debido Buenas, cortar la señal de Víctor. buenas, dicen de nuevo, sí, mi señal se ha ido por un momento, va a disculpar, licenciado. Ya, no te preocupes. Adelante. Sí, lo que les quería comentar también a mis compañeros es que pues las fábricas de producción de motocicletas Kawasaki, por ejemplo, ya no están creando motores a combustión, simplemente ahora lo están haciendo y están creando nuevas tecnologías haciendo motores eléctricos y pues ya para hacerlos muy comerciales ahora. Y pues creo que en el campo de la economía va a ser algo muy grande, digamos, y nos va a combinar como futuros ingenieros automotriz porque tiene que ver algo con nuestro campo, digamos, ¿no? Ingeniero, o digo, licenciado, bueno, es lo que estaba averiguando un rato por las redes. Sí, entonces Kawasaki está produciendo ya no motores a combustión, sino eléctricos, dices, motores eléctricos. Ahora eso es la tendencia, ¿no? Producir motores a electricidad. Em, de Japón, hay algo que es bien importante. Japón no tiene ni un átomo de hidrocarburos en su suelo. No, ni gasolina, gas, petróleo, no tiene nada, ¿no? Sin embargo, es el país más que más exporta energía al mundo, ¿no? ¿Cómo es eso? Que no tiene ni un átomo de energía en su subsuelo, pero es el que más energía vende, ¿no? Entonces, en los casos eléctricos van a tener una especie de batería, ¿no? Para que puedan funcionar como casos eléctricos. La tendencia en el mundo es eso ahora, ¿no? Ya no motores a combustión porque contaminan demasiado. El mundo, ya no sabemos qué va a ser del mundo. Tanta contaminación. ¿Y qué es lo que contamina más en el mundo? Los autos. Es el más contaminante. Entonces, esa es una buena novedad que ya oficialmente haya anunciado Kawasaki que no va a fabricar motores a combustión en sus motos, sino puros motores eléctricos, ¿no? Ahora también se está tendiendo a, a fabricar motores con energía solar, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un amigo que es ingeniero de
automatización industrial. Ese es su título. Ingeniero de automatización industrial que estudió en Rusia, ¿no? Y tiene el doctorado en investigación. Entonces, él es catedrático de la Universidad del Alto, ¿no? Entonces, en el Alto, ahí yo le conocí, con sus alumnos, fabricó autos con energía solar, ¿no? Muy bonito. Y ese auto, claro, está en sus fases iniciales, ¿no? Pero tuvo la capacidad de viajar hasta Chile. En Chile participó en otro concurso de tecnología de automóviles y ganó el premio con su automóvil de energía solar, ¿no? Entonces, este profesional es muy, muy bueno, y investigador nato. Entonces, así, eso es muy importante, ¿no? Las nuevas tecnologías en el sector auto. Los autos de ahora no se parecen en nada a los autos de hace unos 10, 15 años, ¿no? Ahora los autos tienen cerebro. Antes no tenían cerebro, ahora tienen cerebro los autos, ¿no? Entonces, ¿cómo están apareciendo ya los autos? Y lo próximo en automóvil, ¿no? Es de que van a ser conducidos por, ya no por un chofer humano, sino todo programado, ¿no? Y dicen los ingenieros, esto va a ser más seguro que los humanos. El humano comete errores, hay fallas humanas. Y si hay fallas, también hay fallas técnicas, pero las fallas técnicas son fallas humanas, porque el coche avisa, está fallando esto, avisa el coche, ¿no? Pero él no se da, bueno, no quiere darse cuenta, mantiene así su coche y de pronto aparece un accidente, como ocurrió ayer, ¿no? Ayer en La Paz, en la curva Holguín, hay varios heridos, pero bueno, entonces van a aparecer, eso es prácticamente lo que ya está en vísperas de implementarse, los coches sin chofer humano. Eso va a revolucionar. ¿Y los coches voladores, dice? Perdón, Melanio. Los coches voladores igual van a aparecer. A los coches voladores también. Ayer justamente me llegó un video de un coche volador, ¿no? Como esto lo hizo la Universidad de Chicago. Todavía está en su fase de experimentación, ¿no? Cruza autopistas, ¿no? Pero ¿a qué velocidad? Y de pronto levanta vuelo. Muy, muy bonito ese coche. Así, eso me mandó un doctor en ingeniería industrial el día de ayer. El día de ayer era Día del Investigador Boliviano. Entonces, nos hemos felicitado y ahí me mandó este coche volador. Así es, juventud. Hay que seguir investigando, estudiando duro, 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 duro. Estudiar no es... ¿qué? Estudiar es universitario, es duro. La verdad es que yo no recuerdo cuando era estudiante descansar, nada. Todo era estudiar, 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 ¿no? Y ustedes tienen que ser así. Por eso van a llegar a ser los mejorcitos. Si no, del montoncito van a ser también. No sirve, tienen que ser de los mejores. Entonces, juventud, ahora, ¿qué hacemos con lo nuestro? Algo que es bien importante y está relacionado con la política es que los indígenas del Oriente están en marcha, ya van a llegar a Santa Cruz, salieron de Trinidad a pie, se fueron están yendo a Santa Cruz, reclamando
respeto a su territorio, ¿no? Y ustedes dirán, bueno, que eso no es novedad, siempre están reclamando respeto a su territorio, ¿no? Pero ahora con estas últimas incendios, quemas que hubo de bosques, los que han quemado están, es mío, yo me he quemado, es mi terreno, es mi tierra. Están quitando las tierras ¿no? Las naciones originarias, las naciones chirihuanas, los mocetenes, hay 37 nacionalidades, ¿no? Ellos viven pues del bosque, ¿no? Y de pronto se lo queman, ¿no? Y nada pues ya se lo quema, a veces la naturaleza quema, pero está demostrado que los que han quemado son las personas, no es por un incendio natural. ¿Y quiénes han quemado? A los que se creen dueños de esas tierras. Ahora dicen, no, yo me he quemado, ahora es mi terreno. Ahora, ustedes, ¿qué están haciendo aquí? ¿No? Están yendo a reclamar por eso, ¿no? Respeto a su territorio. Ellos sí que no quemarían nunca el bosque, porque viven del bosque, ¿no? Sin embargo, los empresarios, los terratenientes cambas, ellos viven pues de la agricultura, de la ganadería, y ellos necesitan quemar los bosques, ¿no? Y así, entonces están yendo los indígenas reclamando respeto a su territorio. Ahora, ¿qué tan importante es esto? ¿No? Bien, estamos en el siglo XXI, ¿no? En el siglo XXI Bolivia se supone pues que hay derechos civiles en Bolivia, ¿no? Pero el no respetar el territorio de los indígenas del Oriente, ¿no? Van a leer noticias, de toda Bolivia se fueron los indígenas, del Chaco, de los guaraníes, a los que se llamaban matacos, porque en todas partes han sido avasalladas sus territorios, ¿no? ¿Cómo les vamos a quitar ese terreno? A ver, ¿qué nos está pasando? ¿No? Y después, recuerden ustedes, ¿por qué los aymaras, quechuas son los más pobres? ¿No? Yo tenía mi tía Luisa se llamaba, caminábamos casi media hora para conseguir un poquito de agua, ¿no? Todos los terrenos con agua los han quitado, ¿no? Se han apropiado de esas tierras, ¿no? Así han vivido las naciones quechuas y aymaras con los peores terrenos, ¿no? Claro, entonces por eso siguen siendo pobres, ¿no? Son los más pobres. ¿Por qué? Porque sus terrenos, ¿no? Fueron apropiadas por esta gente y bueno, ya conocen ustedes la historia, ¿no? La triste historia hasta la revolución del 52, en donde recién, ¿no? Se reconoce a las naciones originarias el derecho a sus tierras, a sus comunidades, a su territorio comunal. Eso ha pasado en Bolivia, por eso mira, vemos a los campesinitos pobres, ¿no? Hasta en La Paz están pidiendo limosna, ¿no? Es que ya no se puede aguantar. Siguen los avasallamientos de tierras, ¿no? Eso ya no puede ser, ¿no? Entonces, otra cosa, ¿no? Se dice, ¿no? Los vamos a defender a los campesinos, claro que sí, los vamos a defender, ¿no? Ayer yo me fui a comprar manzana y veo manzana chilena. Hace unos 2 días me compré manzanas también, manzana argentina, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer que los agricultores campesinos puedan tener ingresos si inmediatamente, ¿no? Competimos con el contrabando? Papas, toditos de Perú, tomate, cebolla, de Perú, ¿no?
Entonces, no, así no se puede, ¿no? Esas son cosas políticas que ustedes cuando sean políticos tienen que defender, ¿no? Y eso, juventud. Entonces, a ver, hoy tengo preparado un tema muy facilito que vamos a terminar porque ya hemos terminado el tema de la acumulación del capital, ¿no? Hemos terminado ese tema. Les he dicho, inclusive, podemos dar examen la próxima semana si gustan y ustedes no me han respondido y cuando gusten pueden dar exámenes. Ahorita tendríamos dos, con tres temas va a ser ya. A ver, la población, ¿no? ¿Qué tenemos que saber sobre la población? El concepto de población, población económicamente activa, sectores de la actividad económica, principales agrupaciones, crecimiento y disminución de la población, tendencia de la población, teorías sobre la población, ¿no? Nos han metido a la cabeza en el colegio, ¿no? Hay mucha gente, por eso hay pobreza, tanta gente, no hay comida para ellos, ¿no? Tanta gente, y eso pasa en todo el mundo, ¿no? Tanta gente, eh, y veremos si eso es verdad o no es verdad. Entonces, el concepto de población es el conjunto de personas físicas con necesidades económicas que se agrupan para satisfacer justamente esas necesidades económicas, ¿no? Con calmita van a leer y van a entender mejor el concepto, ¿no? Esto está mal. ¿Qué es la población económicamente activa? ¿No? Es mayores de 14 años. La población económicamente activa es el conjunto de personas mayores de 14 años que están en edad de trabajar. A eso se les considera población económicamente activa, ¿no? Sectores de la actividad económica. ¿Cuántos sectores hay? El sector primario. Sector primario es la agricultura, la silvicultura, la caza, la pesca, la industria extractiva. Sector secundario, explotación de minas y canteras, industria manufacturera, electricidad, gas, agua. Sector terciario, comercio al por mayor y menor, restaurantes y hoteles, transportes, almacenamiento, comunicaciones, establecimientos financieros, seguros, bienes, inmuebles y servicios. Hay teorías económicas, ¿no?, que miden el desarrollo de un país. Cuando, este país está muy atrasado, porque tiene mucha población dedicada a la agricultura, ¿no? Entonces, para ellos un país está adelantado cuando la mayor parte de su población está en el sector terciario, ¿no? Así miden, ¿no? Esto. Pero yo les pregunto, a ver, de los tres sectores de la actividad económica, primario, secundario, terciario, sabiendo que primario es la agricultura, secundaria es la industria, terciario son los bancos, el comercio y la actividad bancaria principalmente. ¿Cuál de los tres es más importante para ustedes? La agricultura. ¿Por qué? Porque todo el mundo necesita comer. Si no hay suficiente alimento para abastecer a todas las personas, morirían. Pero se puede importar. Melanio. Pero si por ahí los importadores también no están produciendo. O sea, si nadie produce, digamos. Sí, está bien, Melanio. La actividad más importante es el sector primario, la agricultura.
no puede haber un país que no produzca alimentos, ¿no? Se han dado casos, por ejemplo, en Venezuela. Venezuela, como tenía tantos y tanta riqueza por la exportación de sus hidrocarburos, ¿no? Venezuela es uno de los países con más reservas internacionales en el mundo de hidrocarburos, ¿no? Pero en su época de auge vivió de la exportación de hidrocarburos. Tenía ingresos para todo el mundo. ¿Qué hizo? ¿No? Alimentación, ¿para qué vamos a producir? Han importado alimentos, ¿no? Prácticamente, dice que en Venezuela ya nadie se dedicaba a la agricultura, ¿no? Viene la crisis, no hay ingresos por petróleo, no hay alimentos. ¿Por qué? Porque ya no, la estructura de producción agraria estaba desapareciendo, ¿no? Entonces, dicen la agricultura. No hay que descuidar la agricultura. Es más, para alcanzar el desarrollo industrial hay que tener una agricultura bien productiva, ¿no? Si la agricultura es la base del desarrollo industrial, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Por ejemplo, en Europa hay un fenómeno muy interesante, ¿no? Por ejemplo, llega carne argentina. ¿Ustedes han probado carne argentina alguna vez? Carne argentina. Si no han probado, les recomiendo que prueben Argentina. Carne argentina. Es la más exquisita carne. Cuando vayan a Argentina, pídanse un filete de carne argentina con vino. Oh, qué delicioso es. Entonces llega a Europa la carne argentina de calidad superior, ¿no? En el mundo no hay una carne superior a la carne argentina, ¿no? Y llega mucho más barato, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los ganaderos ya no pueden competir con esa carne. Ahora, la tendencia sería, bueno, ¿yo qué voy a hacer? No voy a producir en vano. Yo ya no me puedo, ya no me gano. Todo es importación de carne argentina, ¿no? Pero, ¿qué hizo el gobierno? Los gobiernos europeos. No, sigan produciendo nomás, por favor. ¿Cómo vamos a vivir sin producir carne, ¿no? Tienen que seguir produciendo. Nosotros les vamos a subvencionar. Los gobiernos europeos subvencionan la producción de carne en Europa, la producción de productos agrícolas en Europa, ¿no? Los gobiernos subvencionan. Entonces puede llegar la carne argentina más barata, más de mejor calidad, pero como está subvencionado la carne argentina, mucho más barato que la argentina lo venden. Entonces la gente dice, es bien rico la carne argentina, pero yo prefiero comer la carne que está más barata, ¿no? Entonces eso es lo que pasa, pero aquí tendría que pasar lo mismo, ¿no? Subvencionar nuestros productos, ¿no? ¿Hasta cuándo los agricultores van a ser tan pobres? ¿Hasta cuándo? ¿No? Oye, ¿cuándo sería lindo ver a los agricultores bien vestidos, caramba, con sus tractores y con sus autos, ¿no? Pero producto de la agricultura que estén produciendo, ¿no? No como ahora nos hacemos así los desentendidos, ¿no? Cuando hay que subvencionar, como hacen los europeos, a la producción nacional. Lo más importante, producción de alimentos. Eso es verdad, Melania. Entonces, ¿no? Y claro, también no vamos a quitar la importancia de la industria, ¿no? Es lo que les decía, el sector agrícola cuando es productiva, ¿no? Genera al sector industrial, ¿no? Es como el motor de la industria. Pero si no tenemos una agricultura productiva, una agricultura que produzca excedentes, entonces es muy difícil que
desarrolle la industria. Por eso es que no podemos desarrollar la industria. Todo el mundo dice, hay que industrializar el país. No, no, hay que industrializar. Pero así se queda en discurso. ¿Por qué? Porque nuestra agricultura está abandonada, ¿no? Y en Santa Cruz la agricultura es agroindustria, pero esa agroindustria es más que todo para exportar, ¿no? Y por supuesto, el sector terciario es también importante, ¿no? No se puede concebir un país sin comercio, un país sin bancos, ¿no? Es necesario la actividad bancaria. Entonces, pero la base de todo es el sector primario. Entonces, ¿cómo crece la población? Con el crecimiento vegetativo, ¿no? ¿Qué es el crecimiento vegetativo? ¿No? El crecimiento vegetativo es cuando el número de nacimientos es mayor que el número de defunciones. Cuando hay esa relación mayor nacimiento, menor defunción, la población está en crecimiento vegetativo, ¿no? Crecimiento y disminuciones migratorios. Claro, la población también puede crecer por dos factores o decrecer por dos factores, ¿no? Con la inmigración, la población crece, llegan inmigrantes, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia se han creado colonias de japoneses, ¿no? Okinawa, por ejemplo, en Santa Cruz, ¿no? Colonia japonesa, ¿no? Vienen, se establecen, ¿no? O los menonitas, ¿no? Igual han venido, se han establecido en tierras del oriente boliviano. Entonces, antes los gobiernos pensaban así, pues no, hay que traerles a los extranjeros, nos van a enseñar a producir, ¿no? Con esa política han llegado los japoneses y los menonitas. Esa es la inmigración, ¿no? Que puede llegar a aumentar el número de población. Y la emigración hace disminuir el número de población. ¿Cuántos bolivianos están en Argentina? Casi 2 millones de bolivianos, ¿no? ¿Cuántos bolivianos están en Brasil? ¿No? Buenos cientos de miles de bolivianos. ¿Cuántos bolivianos están en España? ¿No? En Estados Unidos, ¿no? Han tenido que emigrar los bolivianos porque justamente no hay trabajo. Ellos han emigrado en busca de trabajo. Y es bien importante la emigración, ¿no? Para la economía nacional, ¿no? Cada año los emigrantes envían remesas, ¿no? Casi por valor de 2.000 millones de dólares anuales, ¿no? Es un factor de desarrollo, esa emigración que ha tenido Bolivia, ¿no? A pesar de que, miren, se fueron del país en busca de trabajo, ellos nos ayudan, ¿no? Con las remesas que mandan. La tendencia de la población se mide con la densidad media, ¿no? Aquí está lo que les decía. ¿Cuántos habitantes tiene Bolivia por kilómetro cuadrado? ¿No? La densidad media se obtiene dividiendo la población total de Bolivia sobre la extensión territorial del país, ¿no? Entonces, sale 10. O sea que por kilómetro cuadrado en Bolivia hay 10 personas. Prácticamente estamos despoblados, ¿no? Y eso de que hay mucha gente, no, más bien debería haber gente, ¿no? Entonces, Bolivia es uno de los países más despoblados del mundo, ¿no? Entonces, eso de decir no hay alimentos para tanta gente, eso es falso, ¿no? El problema no es que no hay alimentos, el problema es que hay gente que roba, ¿no? Y hemos estudiado cómo roban los grandes ricos, ¿no? Y que, bueno, lo que roban, que
sirviera para invertir en el país. No sirve, pues lo que sobran se lo llevan al exterior. Enriquecen a los países extranjeros y no a los países, al país de donde han extraído esa riqueza, ¿no? Esa es la política, ¿entienden? Mientras la política se haga el loco, no controle esa salida de capitales, se reproduce nuestra pobreza, ¿no? Lo que tenemos que hacer es lo que hacen otros países. ¿Qué cosa? ¿Dónde te llevan la plata? ¿No? Ya, aquí vas a invertir. ¿No quieres invertir? Te vamos a nacionalizar. Te vas a quedar sin empresas, ¿no? Patiño, ¿por qué soy tan rico? A ver, ha sacado pero miles de millones de estaño, fundamentalmente, de toneladas de estaño. Se calcula que unos 2 millones de toneladas sacado, ¿no? Patiño, el valor, ¿no? El valor de la... Porque la tonelada, ¿cuánto vale? Nada, ¿no? Empieza a tener valor cuando es extraído por el trabajo de los mineros. Pero que decir que Bolivia está súper poblado es totalmente falso. Más bien debemos hacer como han hecho los papás de antes, ¿no? 11 hijos, 10 hijos, ¿no? Y aquí, bueno, el número de población en Bolivia es muy, muy reducido. A ver, 5 puntos sin ver el celular. ¿Cuántos habitantes tiene Bolivia? 5 millones. No, 11 millones. 11 Manuel, millones. ¿cuántos? 11 11 millones. 11. Muy bien, Fador. Casi 12. Claro, sí, pero Y yo voy a llegar a 12. eso todavía no es el censo, no es censo, eso es la tendencia que mide el Instituto Nacional de Estadística. Es una tendencia. El censo fue hace 10 años, ¿no? El último censo, y se piensa hacer para el próximo año el otro censo, ¿no? Pero la tendencia dice, bueno, Bolivia tiene, claro, 11 millones y más de habitantes, ¿no? Eso está bien, Fanor. Ahora, 10 puntos, sin ver, pero el celular, sin ver, ¿ya? Si tardan, ya no se oferta. 10 puntos, a que me diga cuánto es la extensión territorial del país. No estudio geografía, Lee. ¿Cuánto, Melanio? 3 millones de kilómetros. 3 millones de kilómetros. 3 millones de kilómetros. Creo que esa es la frontera, ¿no? Se mide el perímetro de Bolivia. Si hablamos de territorio, es en kilómetros cuadrados, Melanio. Kilómetros cuadrados. 1.000.000. ¿Cuánto es, A ver, licenciado? ¿cuánto? 1.000.000. 1.999.000. Ya mira, Google es Kilómetros aquí. cuadrados. Google has mirado, licenciado en Google estás buscando. ¿Cuánto es, licenciado? ¿Vos sabés o no? Claro, es 1.098.351 kilómetros cuadrados. Esa es la extensión del país, ¿no? 1.098.581 kilómetros cuadrados. Tenemos que saber cuánto mide nuestro país, ¿no? ¿Y de Rusia cuánto es, licenciado? El país más ¿Perdón? grande. René, adelante. Del país más grande, ¿cuánto mide? El país ¿Sí? más grande es Rusia, pues. Rusia está por los casi 11 6, millones de kilómetros 11, cuadrados, sí, 11. ¿no? Es otra cosa eso. Hablamos, hay teorías bien interesantes, ¿no? Dice, con esta tecnología que ha desarrollado tanto la ciencia, ¿no?
realmente la ciencia, dentro de poco, eso se espera, ¿no? Se espera que nos podamos comunicar ya no por celular, hola, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Ya no, sino mediante la telepatía. Y los transportes ya no va a ser en auto, ya no va a ser en avión, sino mediante la teletransportación. A eso se va a llegar. Y cuando lleguemos bien ustedes a comunicarnos telepáticamente, a comunicarnos, a viajar por teletransportación, ¿no? Vamos a ser como dioses. Ya, los dioses que dicen la mitología, ¿no? Han llegado los dioses, ¿no? Se piensa que esos dioses eran seres de otro planeta con alta tecnología. Zené, ¿qué dices? Zené. Dice, pero dicen que las personas somos semidioses porque Dios creó a su imagen y semejanza. O sea, tenemos algo de Dios. Podemos hacer todo lo que hace un Dios, pero no a la perfección. Bueno, es siempre un respeto muy grande por la religión, ¿no? Siempre. Pero las religiones es religión. La religión en realidad es mitología, ¿no? Entonces, la ciencia, ahí sí que no entra la religión para nada, a la ciencia. Entonces, lo que ya está en víspera, ¿no? Es la telepatía, ¿no? ¿Cómo es eso que ya está en víspera? Es que van a poner chip al cerebro, ¿no? Ya nos vamos a comunicar con los chips nomás. Hay tantas cosas tan, ¿no? Eso, por ejemplo, de los autos que van a ir sin choferes, eso ya es también próximo, ¿no? Entonces, hay eso. Entonces, el país tiene 1.098.581 kilómetros cuadrados. Les estaba diciendo, las teorías sobre el desarrollo, ¿no? ¿Saben qué pensaba Bolívar? ¿No? Caramba, ese Bolívar era pues un verdadero estadista visionario, ¿no? Decía, nosotros si nos dividimos con así, como países pequeñitos, nunca vamos a compararnos a Estados Unidos, ¿no? Si somos así como con esa extensión territorial de Estados Unidos, ¿no? Formamos la Gran Colombia, no podemos ganar Estados Unidos, ¿no? Pero ¿qué han hecho las oligarquías bolivianas? No, independencia en nuestro sector, nuestra región. ¿Y qué Gran Colombia ni qué Gran Colombia? ¿No? Así, ahora, países chiquititos, ¿no? Que no pueden alcanzar el desarrollo, ¿no? Entonces, yo decía esto, ¿no? Que hay teorías sobre el país continente, ¿no? Solo los países continentes van a alcanzar un desarrollo científico tecnológico, ¿no? Que prácticamente va a ser el motor del desarrollo del mundo, ¿no? ¿Qué es un país continente? ¿No? En Sudamérica, el único que llegaría a ser país continente es Brasil, ¿no? Por su extensión territorial es prácticamente un país continente. En el mundo, Estados Unidos, por supuesto, un país continente, ¿no? China, un país continente. La India, un país continente. Rusia, un país continente, ¿no? Europa está lleno de países pequeñitos, ¿no? España, Francia, Italia, Inglaterra, ¿no? Pero ellos se han dado cuenta, han dicho, no, el futuro es de países continentes, ¿no? Nos vamos a juntar, nos vamos a unir, ¿no? Y están en ese proceso de unificación. Han llegado a tanto el nivel de unificación que tienen una sola moneda, el euro, ¿no? Que tiene un solo banco central, ¿no? El banco central del euro, ¿no?
Entonces ellos se han dado cuenta, a este paso nos van a desotar económicamente, socialmente, tecnológicamente. Entonces, ahora tienen parlamento, inclusive el Parlamento Europeo, ¿no? Y el futuro es crear un solo Estado, el Estado Europeo. Eso no están pudiendo conseguir, pero ese es el futuro. Entonces, es bien importante la extensión territorial, ¿no? Bolivia solita, antes, ¿recuerdan? ¿No? Lo que nos han contado en la escuela, nos han quitado el Acre, nos han quitado el litoral, nos han quitado el Chaco. Con eso hubiéramos sido país continente, con todo eso, ¿no? Es que no nos han quitado. Nosotros, no nosotros, sino la oligarquía que ha gobernado Bolivia, le interesaba el territorio. Lo único que le interesaba era sus minas y exportar sus minerales, nada más. No le interesó nunca el país. Entonces, importante la extensión territorial. Seguimos. ¿Qué hora es? Uy, ya casi. Con ustedes rápido se pasa el tiempo. Entonces, seguimos. Teorías. Teorías sobre la población. Esto van ustedes a recordar. ¿Qué nos han dicho en la escuela? Yo estudié en la escuela esto. Después también en el colegio estudié la teoría de Malthus, ¿no? Un niño le cuentas esto, prácticamente le deprimes, ¿no? Malthus dice, hay tanta pobreza en el mundo por causa de la población. ¿Por qué? Porque la población crece siguiendo una progresión geométrica. En cambio, los alimentos crecen siguiendo una progresión aritmética. Esa es la causa de tanta pobreza. Y así siempre va a haber pobres, hambrientos, siempre, ¿no? La teoría de Malthus, ¿no? Y eso a un niño le cuentas, el niño no sabe qué hacer. Entonces dice, ¿en qué consiste la progresión geométrica? ¿No? Entonces se va multiplicando la población, ¿no? De 1 por 2, 2. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. 16 por 2, 30. Así va creciendo la población. Y los alimentos. Los alimentos crecen en progresión aritmética, ¿no? Vamos sumando de uno en uno. 1 más 1, 2. 2 más 1, 3. 3 más 1, 4. 4 más 1, 5. 5 más 1, 6. Progresión aritmética. Ahí la causa de la pobreza. Esto, esto, ¿no? No es algo que ha pasado. Esta teoría se elaboró casi a fines del siglo XIX, la teoría de Malthus. Pero esta teoría no solamente cree, sino también aplica el Banco Mundial. Para el Banco Mundial, la pobreza en el mundo es porque hay mucha población, ¿no? Y incluso que propugnan políticas de control de natalidad, ¿no? O sea, el Banco Mundial dice, no, mucha población, tanta gente, ya no hay alimentos para tanta gente, ¿no? Esta teoría que supuestamente ha sido superada, es caduca, es actualmente practicada por el Banco Mundial. ¿Y qué es el Banco Mundial? ¿No? El Banco Mundial es un organismo principalmente de Norteamérica, ¿no? Para decir que, para disculpar, yo no me meto en ustedes, ¿no? Pero tienen su Banco Mundial que lo maneja él y se mete en la política de los países, ¿no? Claro, teóricamente el Banco Mundial es de todos los países que componen las Naciones Unidas y dan su cuota, ¿no? Su cuota dan todos los países de acuerdo a su producción. Bolivia da su cuota de acuerdo a su Producto Interno Bruto,
¿no? Pero el que da más, ¿quién es? Estados Unidos, ¿no? Y entonces, si dan más cuota, es el dueño del banco, ¿no? Entonces, y nos hacen creer, ¿no? Tú también das, tú también eres dueño, ¿no? Pero no. Entonces dicen, no, el Banco Mundial, mucha gente, no, no. Y no puede admitir, no, la causa de la pobreza en el mundo es que vivimos en una sociedad que en vez de repartir la riqueza que se produce, concentran esa riqueza en favor de unos cuantos, ¿no? Y que esa es la verdadera causa de la pobreza. Como dice la teoría de Marx, aquí no vamos a hablar, no vamos a hablar de, de exceso de población. Sí, hay pobres, sí, hay desempleados, sí, ¿no? Hay mucha hambre, eso es verdad, pero no es causa del crecimiento de la población, no, es causa de la acumulación del capital. Acuérdense lo que hemos estudiado, ¿no? Cómo el capital hace crecer la inversión en máquinas, en materias primas cada vez más y hace crecer menos la inversión en fuerza de trabajo, en capital variable. ¿Recuerdan? La ley general de acumulación capitalista, ¿no? El problema es el capital, que concentra capital para unos pocos, ¿no? Y la tendencia es seguir. La tendencia es mantenerse como capitalistas, ¿no? ¿Y cómo se mantienen como capitalistas? Teniendo una población desempleada, ¿no? Los desempleados están dispuestos a trabajar. No, patrón, no, patrón, como usted guste, patrón, ¿no? Pueden ser ingenieros médicos, lo que sea. Igual no hay trabajo, ¿no? Entonces, eso dice Marx, es las necesidades de acumulación del capital las que va creando unas veces superpoblación y otras veces se reduce esa superpoblación, ¿no? Recuerden los ciclos económicos, ¿no? Cuando la economía está creciendo, va absorbiendo fuerza de trabajo, ¿no? Va creciendo el capital variable también, ¿no? Pero llega un momento en que ya no puede seguir de esa manera. Entonces empiezan a cambiar de tecnología. ¿Y el cambio de tecnología qué significa? Más maquinaria, más materias primas, menos fuerza de trabajo. Y aparecen los desempleados otra vez. Entramos a la crisis, no hay trabajo, ¿qué hacemos? Pero el capitalismo nunca entra en crisis. Más bien vive de las crisis. Eso dice Marx. Entonces, nada de que el crecimiento de la población, nada de eso. ¿Hay superpoblación? Sí, pero esa superpoblación lo causa la acumulación del capital. Entonces dice, sí, la población crece de acuerdo a las necesidades de acumulación del capital, ¿no? Existen superpoblación flotante, superpoblación latente, superpoblación estancada, ¿no? ¿Y qué es la superpoblación flotante? ¿No? Los trabajadores que encuentran trabajo, pero es un trabajo que no es fijo, ¿no? Ya le están votando. Otra vez busca trabajo, encuentra trabajo, ya le están votando, ¿no? La superpoblación flotante. La superpoblación latente. Todavía no son desempleados, pero van a ser después desempleados. ¿Quiénes? Por ejemplo, los agricultores. Los agricultores, como no hay ganancias en la agricultura, tarde o temprano van a emigrar al campo, ¿no? Esa es una superpoblación latente, ¿no? O la superpoblación estancada, la población que ya no puede encontrar trabajo, ¿no? ¿Quién es la causa? Dios. Eso nos dicen, ¿no? El Señor está renegando. ¿Qué es la causa? La naturaleza, ¿no? La causa es el capitalismo, la acumulación del capital, ¿no? Los grandes multimillonarios, ¿no? Esa es la causa. Muy bien, hemos terminado el tema. Ahora sí, nos vamos a tomar tecito. Como siempre, no hay preguntas porque
han entendido todo o no han entendido nada. Pero estudiando van a entender todo esto. O sería lindo que lo esencial de la economía política ustedes aprendan, ¿no? El valor. El valor es bien importante. ¿Qué es el valor? ¿Ah? Valor. Inmediatamente pensamos el dinero, ¿no? Dinero, eso es valor. El papel moneda es representante del valor, ¿no? Y, ¿de qué? Del oro, ¿no? Valor oro. Pero el valor está en todas las mercancías. Todas las mercancías tienen valor, ¿no? Eso tienen que entender, ¿no? Eh, entonces, un auto, por ejemplo, ¿por qué vale tanto? Ahí tiene mucho trabajo acumulado el auto, ¿no? Es trabajo, trabajo es el valor. El valor es trabajo, ¿no? Eso, entender eso. Después, entender la producción de valor, ¿no? Recuerden a Enrique Dussel, el productor de capital, el productor de plusvalía es pobre. ¿Por qué es pobre? Porque les roban. Claro que les roban, ¿no? Le pagan un trabajo remunerado y le pagan un trabajo no remunerado. Esa es la esencia del capitalismo, el trabajo no remunerado, la plusvalía. Y la acumulación de plusvalía, cómo la plusvalía va creando capital, ¿no? No son los patrones los que ahí están creando. Eso nos enseña, ¿no? Estos son capos en finanzas, hacen sus inversiones en finanzas, de ahí vienen sus millonarios, son millonarios, ¿no? Pero no es así, si es millonarios, pues son rateros, ¿no? A los más pobres lo que roban. Es la realidad. Y ahora hemos estudiado la población, fundamentalmente las teorías de la población, ¿no? Nada de que hay más gente, ¿qué vamos a hacer? Nada, el problema es que la acumulación del capital crea superpoblación flotante, estancada, superpoblación latente. Así es, juventud. ¿Estamos lista? Nos vamos a tomar té. Efraín, adelante. Efraín, ya te estaba anotando participación. Inge, se cortó mi señal. Ya, se cortó tu señal. Ya, ahora sí les llamaré lista entonces. Aguilar Edwin tiró la toalla. ¿Por qué digo tiró la toalla? Porque en el deporte del box, ¿no? Cuando el Dando manager dama. tira la toalla, eso quiere decir que ya no más, ya no quiere pelear más. Ya, ¿no? Es tirar la toalla en box. No sé, Víctor, ¿querías hablar algo? Sí, Lick, buenas tardes, Adelante, licenciado. Víctor. Aquí ya recuperando mi señal un poquito, se ha cortado. Ahora, por ejemplo, de los indígenas y el territorio que ahora los quieren avasallar, por ejemplo, yo licenciado en carne propia lo he vivido una experiencia el 2019 en los incendios de la Chiquitanía, cuando habían sido loteadores los que habían estado incendiando, pues si son millones y millones de hectáreas en las cuales de que yo he ido como voluntario, pues licenciado en una experiencia, pero una experiencia más, digamos, en el ámbito de la política, porque a mí, digamos, yo como he ido desde Oruro hasta Puerto Suárez a apagar el incendio, digamos, me han querido entrevistar y todo eso, entonces, en la cual el incendio simplemente se ha apagado por causas naturales, por un granizo que ha habido, entonces los amigos de ahí que estaban entrevistando eran del Canal 7, me han ofrecido pues dinero, me han querido dar eso de unos 1.000 pesos bolivianos, me han dicho para que me entrevisten diciendo que el avión supertanque lo había culminado el incendio, digamos, que ha apagado porque ha ido el supertanque a apagar, y entonces ahora la cual que me he llegado a enterar por los que estaban ahí mismo, los mismos guardaparques, así en confianza me avisaron. Dice que habían ido pues unas 2 semanas antes hacia esos lugares, personas así en camiones contratadas, dice,
de movimientos sociales y qué sé yo. Dice que se habían ido a emparcelar las tierras de ahí y no han podido hacer nada porque ese terreno, digamos que no es habitable, porque es una Amazonía y es un lugar muy hermoso, en la cual de que habían sido pues quemas pues netamente políticas, digamos, y pues la verdad de las cosas creo que la economía vale, digamos, más que la naturaleza, porque es el valor monetario es muy influenciario, digamos, en la gente y en todas las personas, creo, que no tienen un sentimiento de naturaleza y de vida, creo, licenciado. Bueno, ese era un punto que quería expresar. Muchas gracias, Víctor. Qué bien tu experiencia. Qué bien. Cuando tú fuiste a, ¿no? El 2019, dices, ¿no? En Bolivia quemó cerca de 4 millones de hectáreas, ¿no? 4 millones de hectáreas. En el Parlamento colombiano se quejaron de Bolivia, dijeron en el Parlamento colombiano. En 3 meses ha quemado 4 millones de hectáreas. Nosotros, como Colombia, quemamos esos 4 millones de hectáreas en 10 años, que también está mal, ¿no? Pero en Bolivia está ocurriendo eso, ¿no? Y después, saben ustedes, ¿no? Todo el mundo se ha hecho loco, ¿no? Lo que dice Víctor es verdad, ¿no? Todo el mundo, no, la naturaleza ha quemado, todos a ver, iremos a pagar, toditos, ¿no? Hasta hay fotos de autoridades nacionales quemando, ¿no? Es decir, de bomberos, ¿no? O han contratado aviones también, ¿no? No, estos aviones ¿no? Ya, así ha sufrido miren ustedes, ese territorio chiriguano, ¿no? De los chiriguanos, es especie, ¿no? Aquí ¿no? De los hacendados. Ellos se compran, ¿no? Se habían sabido comprar, pero ¿de quiénes? No de los dueños de verdad, sino del Estado. El Estado vende, dice, no se conoce ese territorio. ¿No? Ya han habido leyes que después de la primera marcha de los indígenas ya empezaron a reconocer ese territorio, ¿no? El territorio indígena del oriente. Entonces decía yo, los indígenas nunca van a quemar el bosque, jamás, porque viven del bosque. En cambio, ¿quiénes queman? Eso está comprobado. Lo que dice Víctor es verdad. Los mismos propietarios, ¿cómo es eso que propietarios? Claro, esos que se han comprado tierras del INSA, ¿no? Que han acaparado tierras, ¿no? Tierras que son del territorio de los indígenas, pero y lo han quemado. ¿Por qué lo han quemado? ¿No? Ahora miren ustedes, 4 millones de hectáreas se quemado, ¿no? 4 millones de hectáreas. Y en ese momento todos, ¿no? Una vez que pase este incendio, lo vamos a repoblar, no se preocupen, vamos a repoblar, otra vez vamos a tener bosques, ¿no? Quedó, pasó el incendio, se apagaron los fuegos, nadie se acordó de repoblar. Ahora no pues, está comprobado que los mismos supuestamente dueños han quemado. ¿Para qué? Para la agricultura, ganadería. No les interesa el planeta, no les interesa. Todo es ganar plata. Esa es la plata, 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 plata. ¿Para qué tanta plata? ¿No? Esa es la lógica del capital. Así es, juventud. Gracias por contarnos, Víctor. Aguilar Edwin tiró la toalla. Canaviri William medio que quiere tirar la toalla. Canaviri Jorge Luis. Después aparece un trabajito, por favor, Lick. Al menos en economía política no hay trabajito. Charque Freddy Chávez Víctor.
Presente, lice. Víctor. Muy bien, Presente, Víctor. presente. Bien. Chiara David. David. David casi siempre viene a clases, pero esta vez faltó. Chocata Adaín. Chocata parece que tiene algunos problemas, ¿no? Colque Daniel. Daniel ya tiró la toalla. Colque Moisés. Moisés. ¿Cuándo damos examen de primer parcial, jóvenes? Díganme. Del tercer parcial, quiero decir. Condori Florencio. Florencio. Presente, Inge. Muy bien, Presente. Florencio. Muy bien. Corizolando. Ya quiere tirar la toalla el Zolando. Flores Marcos. Marcos. Presente, presente, Lice. Bien, Marcos. Flores Fermín. Fermín. Muy bien, Fermín. Juan Casané. Presente, Lice. Muy bien, Jané. Mamani Macario. Presente, Lice. Muy bien, Macario. Mamani Alex. Alex. Mamani Efraín. Efraín. Ha entrado en aula y se ha ido a tomar tecito. Después no voy a corregir Efraín. Mamani Abel. Aquí estoy, licenciado. Muy bien, Abel. Muy bien. Mitma Fanor. Fanor. Licenciado, presente, Muy bien, firme. Fanor. Muy bien. Moisa Melanio. Melanio. Presente, Lice, el micrófono no se Muy activaba. bien, Melanio. Muy bien. Núñez Elías. Elías. Pilco Marvin. Pizarro Marcio. Pizarro Marcio ya ha tirado la toalla. Zamírez Marco también tiró la toalla. Suturi Israel. Presente, Lice, presente. Bien, muy Presente, bien, Lice. Israel. Sayali Gualberto. Gualberto. Santos Marcio. ¿El próximo lunes examen o todavía seguimos esperando? Depende de la disponibilidad de tiempo de ustedes. ¿Seguimos esperando? Lice, si el lunes damos un repaso de todo, o sea, una explicadita general de todos los temas. Del salario, acumulación del capital y la población. De 3 temas. ¿Qué dicen? Examen, no es repaso, examen sería. El lunes 13 o el lunes 20 quieren. 3 temitas. El salario, acumulación del capital y la población. La acumulación del capital es durísimo, yo reconozco. Duro, duro, duro. ¿El 20 o el 13? ¿Qué prefieren? ¿Lo dejamos para el 20? De tres temas, licenciado. Sí, de 3 temas. 13. De una vez, hemos, ¿no? El El 13. 13 de una vez. 13. Sí, sí. ¿Cuál Ya. es el miedo de una vez? Ya me quedo. Hay consenso, Juan. ¿no? Para lunes 13 examen. Sí, Lice. Ya. Me estoy anotando. Oh, Tercer parcial. Va a tener compasión. ¿Perdón? Compasión, licenciado. Sí, Lice, algo suave nomás el examen. No, Solo va a quedar examen teórico va a ser el día lunes.
El lunes 20 van a dar examen. El 20 va a ser examen de extensión. Extensión. ¿De qué van a dar en extensión? Tienen en el Moodle está un video, dice plusvalía, dice. Una señorita me dice, licenciado, no hay ese video, dice plusvalía, es que debe ser un tema de plusvalía. Es de la plusvalía, pero en video. Eso van a ver, de eso se van a examinar. Es muy bonito, es de Charles Chaplin. Habla de la plusvalía. ¿Ya? Charles Chaplin es realmente muy bonito. ¿Ya? De examen de extensión de la plusvalía. Ya está en el Moodle, solamente busquen ustedes, ¿ya? Extensión. Y en investigación van a entregar el domingo 19 van investigación. ¿Qué van a entregar en investigación? Ahora, ¿no? Van a hacer trabajo individual, ya no en grupo. Ya no se van a examinar tampoco. Solamente el trabajo va a ser. ¿Ya? ¿Qué tienen que presentar en el trabajo? Quiero que de aquí salga, de la cabeza de ustedes salga, ¿no? Un título, problema y objetivos. ¿Ya? Nada más, esas tres cositas. En una página pueden hacer. Nada de copiar, ¿ya? Sino de su cabeza. ¿Qué título? ¿No? Y bueno, se los voy a subir un modelo de cómo se hace un título, cómo se hace un problema y cómo se hace objetivos, ¿ya? Así, en una paginita. Eso van a hacer para investigación. Ahora, toditos de manera individual. He visto que solamente el que hace el perfil es el que responde bien las preguntas. El que no responde las preguntas no sabe nada. Nada, se acuerda del título. De eso nomás habla. Entonces ahora dice, no, ahora toditos van a hacer individualmente y toditos van a presentar ese trabajo, ¿ya? Título, problema, objetivos. Listo. Así es, juventud. Entonces nos vemos la semana que viene, ya no nos vamos a ver. La semana que viene voy a subir el examen del tercer parcial al Moodle a las 2:30. 2:30. Ahora, técnicamente les va a atender el ingeniero Chente, ¿no? Les va a atender. Por favor, por ningún motivo, no den examen. Miren, este ingeniero es tan bueno, así no tengan internet, les ayuda, ¿ya? Les ayuda a dar examen, porque el examen teórico en internet es bien facilito, es marcar falso, verdadero, cuál es la verdadera pregunta, ¿no? En cambio, después seguro que se aplazan. Entonces, por favor, no viajen ese día, ¿no? El viajado, licenciado, aquí están, mira fotos de dónde he viajado. Nada que ver. Si viajan, no se presentó. Así, juventud, ya nos vemos entonces. Ya nos vamos a ver en la próxima clase, después del examen teórico y después del examen de extensión. Chao, hasta luego. Se lo dar. Hasta luego, Abel, hasta luego. Una preguntita, Lick. Víctor, chao, chao. Una preguntita, Lick. Adelante. Lo que nos acaba de decir del título, del problema y de los objetivos, ese trabajo recién nos los va a entregar, al Moodle lo va a subir, ¿no? Sí, lo voy a subir al Moodle. Ya. El modelito. Sí. Ya. Ya no te preocupes, lo voy a subir. Ya. Chao, chao. Chao, chao.